Mira, la política es cultura. La política corresponde a tradiciones, corresponde a hábitos, a principios, a valores. El PAN es el partido que tiene más identidad. O sea, la gente identifica al PAN por su doctrina, que es un partido liberal, un partido que desde luego tiene una enorme identidad con la doctrina social cristiana. Hay estudios en que se comparan las encíclicas de Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Popularum Progressio, Mater et Magister, y ahí se encuentran muchos de los conceptos panistas, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad y el principio de respeto a la dignidad de la persona humana, que son los principios panistas, la preeminencia del interés nacional. Desde luego, el gran reto en política es resistir el cotejo entre lo que se piensa y lo que se hace. Y ahí hay una falla en el PAN que al llegar al poder, y esto lo señalan muchísimos críticos del PAN, no gobernamos conforme a esos principios. De hecho, hubo distanciamiento entre actitudes y conductas y los ideales, y entró el factor de la condición humana. Pero creo que hay cosas buenas que el PAN ha hecho desde el poder, los gobernadores, los presidentes municipales, y de eso se trata, de retornar de nuevo y demostrar que esos principios si sirven. Si la política no se guía por principios, pues entonces no sirve para nada. La política tiene que orientarse por una serie de fines, de objetivos, de propuestas, y yo creo que el PAN tiene claridad de qué es lo que debe hacerse. Yo recuerdo mucho una frase de Demóstenes que creo que se aplica al PAN. Si hubiéramos hecho todo lo que debimos haber hecho y estuviéramos como estamos, no habría esperanza. Pero como no hicimos todo lo que debimos haber hecho, hay esperanza. O sea, merecemos una segunda oportunidad y sobre todo el Estado de México. El Estado de México para mí significa un gran desafío, un gran reto, es el Estado con el mayor padrón electoral, con una conformación muy abigarrada, con grandes problemas, con serios problemas, y yo creo que ya es hora de que llegue la alternancia al Estado de México. Mira, parece que es algo hasta elemental y hasta suena como un análisis superficial, pero lo primero es el respeto a la ley. Lo primero que tiene que hacerse es un ejercicio de honradez en el cargo público, en la administración, una rendición de cuentas. Me parece que eso es lo más importante. Yo creo que a estas alturas, por ejemplo, el otro día veía yo unas declaraciones de Manio Fabio Beltrones de decir que estábamos en un momento de una complicación y que había que encontrar soluciones y estudios. No, nuestra crisis es casi primitiva, yo diría que casi elemental. O sea, si estamos hablando de que hay un 97% de delitos que quedan impunes, pues ahí está el gran desafío. Cumplir la ley, rendir cuentas, la honradez en el ejercicio del cargo público. El Estado de México ha tenido casos escandalosos de corrupción. Entonces, por ahí tendremos que comenzar. Lo demás viene por añadidura. Y desde luego no es suficiente la honradez, hay que agregar talento político, hay que agregar un ejercicio de reconciliación, hay que agregar un gobierno democrático, transparente, abierto, en contacto con la gente, pero para mí el problema de la honradez, del buen manejo de los recursos públicos es fundamental. Si eso no se da, todo lo demás sale sobrando. Mira, eso requeriría un ejercicio elemental. O sea, yo pienso que ahí fue, por ejemplo, uno de los graves problemas cuando el PAN arribó al poder a la presidencia de la República. O sea, ¿en qué principios debemos ser rigurosos? En donde no cabe la negociación, en donde tenemos que darle prioridad con toda energía
qué es lo secundario que pudiéramos hacer de un lado y qué es lo trivial e inútil que ni siquiera debe demandar nuestra atención. Ese ejercicio me parece básico. Se habla mucho de proyecto de nación o de un nuevo pacto social. A mí estas palabras no me gustan, porque me parece que estamos complicando lo que es muy sencillo. Estamos complicando lo que debe ser elemental y accesible a toda la ciudadanía. Entonces, es realmente un ejercicio de congruencia. La congruencia es la virtud fundamental del político, ser congruente. O sea, que resistamos el cotejo entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahí es el ejercicio más importante que debemos hacer. La congruencia porque ahí está el reto mayor. Hablamos mucho de un nuevo discurso, hay otra palabrita que está surgiendo por ahí de narrativa, una nueva narrativa. Para mí es fundamental la autenticidad, la sencillez, cómo transmitir un mensaje que dé esperanza, que recupere la credibilidad de la política. Por eso, desde el inicio lo dije, la política es cultura, la política son ideas. El Estado de México tiene una riqueza de personajes que hemos hecho en la historia, que podemos rescatar para poder transmitir un mensaje que anime y que dé un nuevo horizonte al Estado de México. Mire, si no estuviera preparado el electorado para hacer la democracia, porque al final de cuentas esa es la pregunta, yo diría que me presenten al político que esté preparado para ser dictador. Ahí nos movemos en esos dos extremos. Hay un libro magnífico que escribió una gran pensadora, filósofa política del siglo pasado, que es Hannah Arendt, que habló mucho sobre la condición humana, los orígenes del totalitarismo. Es un libro clásico en donde precisamente aflora la calidad de la persona cuando ejerce el poder. Aquí está el reto mayor. Desde los griegos se hablaba de la ibris, que es la enfermedad que adquiere el hombre con poder cuando se aleja de la realidad. La ibris consiste en alejarse de la realidad. Es muy frecuente la frase, se subió a un ladrillo y se mareó. Ahí está. Yo creo, mira, si vemos la historia de México, son pocos los presidentes que arribaron al cargo teniendo ideas sobre qué hacer desde el poder. Para mí, los dos, digamos, presidentes que tuvieron un proyecto claro, una idea clara, son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, y están en los extremos. O sea, Benito Juárez es el pensamiento liberal, Benito Juárez es frenar al Estado, respetar la propiedad, abrirse a la inversión. Lázaro Cárdenas es el nacionalismo revolucionario. Desde mi punto de vista, la política cardenista fracasó en su intento de distribuir la riqueza, pero hubo autenticidad, o sea, el general Lázaro Cárdenas asumió un proyecto y lo dijo en su discurso de toma de posesión. El único que puede cuidar el interés general es el Estado. O sea, es el otro extremo del pensamiento de Juárez. Y Juárez con su generación, que para mí es la generación más brillante en la historia de México, la generación liberal que logra la república restaurada. Entonces, ahí están las ideas. Mira, depende. Tampoco digamos que somos la panacea de todos nuestros males. Depende de lo que hagan los panistas del Estado de México para merecer la confianza y que pueda convocar al voto a los mexiquenses. Ahí yo creo que es una tarea que corresponderá a la nueva dirigencia, a que se hagan las cosas en forma transparente. Yo no veo en el método para elegir a nuestros candidatos, no difiero
de que este método es mejor que el otro, o muchas veces hay que estudiar y analizar la realidad de cada entidad federativa. Me parece que eso está haciendo adecuadamente Ricardo Anaya, y con los órganos colegiados del PAN, tomar la decisión más adecuada. Lo importante es que se haga con honradez, o sea, se haga pensando en principios. ¿Quién es el que mejor puede gobernar? Los partidos están equivocando los principios, o sea, con este ganamos, sí, pero ¿será que puede ser buen gobernante? Ahí está la clave, porque no tan solo se trata de ganar, sino de decir, bueno, y ahora que ganamos, ¿qué vamos a hacer desde el poder? Es un viejo proverbio chino, cuida con lo que aspires, no vaya a ser que se te hagan. Entonces, hay que ver de los aspirantes quién es el que puede desempeñar un buen cargo, aún que vayamos a la derrota. A mí me preocupa más que el PAN recupere su buena presencia, que bien dice Enrique Krause, que habiendo sido un partido decente, se corrompió al arribar al poder. Y en el Estado de México nos sucedió mucho de postular a personas que sabíamos de antemano que no eran las idóneas para ejercer el poder, pero nos ofrecían que podían ganar. No, yo creo que el primer principio es un principio elemental. ¿Quién puede hacer un buen gobierno? Y si perdemos, pues, a continuar en la brega de eternidad, ¿verdad? Pero no postular a gente que de antemano sabemos que no tienen las características, el perfil para ejercer un buen gobierno. Con la doctrina. O sea, el PAN ha transmitido a la ciudadanía una identidad que no la tiene el PRI. El PRI, en sus 14 declaraciones de principios, desde el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas, cuando era el partido de la Revolución Mexicana, hasta el neoliberalismo de Carlos Salinas, o ahora los enormes escándalos de corrupción y este gobierno que creo que no tiene capacidad para dirigir en uno de los momentos más críticos en la historia de México. Entonces, el PAN tiene esa cualidad. La izquierda, eso que llaman que es izquierda, que yo tengo muchas dudas de que sea izquierda, lo pongo izquierda entrecomillado, pues en realidad desde la caída del muro de Berlín ha entrado en una crisis que no encuentra en dónde está esa socialdemocracia de la que hablan, en qué consiste, y están sufriendo una serie de derrotas en el mundo. O sea, veamos el caso de Argentina, por ejemplo, cuando llega Mauricio Macri ahora a gobernante, o Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, que derrota a la hija de Fujimori, o en Costa Rica, que son las democracias más sólidas en Latinoamérica, Uruguay, Costa Rica y Chile. Y ahí tenemos los cargos más importantes de quienes están. Angela Merkel ahorita está encabezando al pensamiento occidental y es de la democracia cristiana. A mí me fascinó la forma en que felicita a Donald Trump porque le dijo, yo felicito, usted va a llegar a ser presidente y con toda certeza nos vamos a entender conforme a los principios de respeto a los derechos humanos, de la democracia, de la transparencia. O sea, no es un apoyo a ojos cerrados, ¿verdad? A mí me fascina el personaje de Angela Merkel, que me parece que es una gran líder ya del siglo XXI. Mira, el Estado de México tiene una enorme ingrediente de desigualdad. O sea, se dan grandes capitales y se dan extremos de pobreza verdaderamente preocupantes. Yo creo que ahí se requiere redefinir la política social. La política social en México, que consiste simplemente en abatir los niveles de pobreza. La política social es brindar a la ciudadanía acceso al bienestar y a la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano. Y yo creo que se ha distorsionado. Yo creo que la política social ha caído en asistencialismo, ha caído en paternalismo, ha caído en populismo y se ha distorsionado con el ingrediente de un compromiso electoral. O sea, te doy, pero tú vas a apoyarme.
como partido. Eso está sucediendo en el Estado de México ya ahorita, porque le preocupa mucho al partido en el gobierno, pues los posibles resultados. Y ahí estamos viendo entrega de despensas y estamos viendo actos políticos que desde mi punto de vista es un atentado a la ciudadanía. Entonces ahí está un enorme desafío. O sea, diseñar una política muy individual, muy casuística, que muy focalizada, que verdaderamente abata la pobreza. Mira, ese es el enorme desafío de la política. El siglo XXI yo creo que estamos cayendo en dos extremos que son muy dañinos. Por una parte, la politiquería, que bien se define como llegar al poder por el poder mismo, porque el poder significa acceso a riqueza, acceso a privilegios, acceso a prebendas. Y en el otro extremo, la antipolítica, que consiste en que yo no participo. La política es sucia, yo me voy a mi casa y yo no quiero saber de eso. Eso sucede mucho en el PAN. El panista no es un profesional de la política. El priista sí. El priista vive por, para y de la política. Y lo hace de tiempo completo, para bien o para mal. El panista, como se hizo desde la oposición, tiene una fuente de ingresos. Entonces va a la política, se asoma y se retira. Yo diría que ahorita tenemos a muchos políticos panistas, o muchos panistas, mejor dicho, alejados de la política, porque han caído en la antipolítica. Entonces, ¿cómo recuperar, cómo hacer una convocatoria amplia que pueda sumar voluntades? Ahí está el reto del liderazgo. En México hemos discutido mucho la presencia de hombres indispensables, y hablamos del gran Tlatoani, hablamos del político, y efectivamente no debemos depender de hombres indispensables, pero es necesario líderes. Si vemos las transiciones democráticas exitosas en todo el mundo, es que hubo un líder. Ahí estuvo Adolfo Suárez en España, o Patricio Aylwin en Chile, Ricardo Lagos, o Fernando Enríquez Cardoso en Brasil. Entonces, hay ejemplos de políticos, Julio María Sanguinetti en Uruguay, hay ejemplos de políticos que supieron hacer su trabajo con sencillez, sin estridencias, sin balandronadas. Tenemos que regresar a esa exigente y rigurosa condición humana. Partido que se divide, partido que pierde. Si salimos divididos en el Estado de México, pues lo primero que la ciudadanía dice, si esos ni entre ellos se ponen de acuerdo, ¿de qué me vienen a convocar a mi voto? Entonces, tiene que cerrarse filas conforme a los principios. O sea, si un partido solamente vamos para canalizar nuestra ambición muy legítima de hacer política, pues todos somos enemigos de todos. Tiene que haber algo por encima de nuestras aspiraciones que nos unifique, que nos dé identidad. Desde ese punto de vista es precisamente la doctrina panista, el humanismo político. Y el humanismo político, su principio elemental es el trato al prójimo. Es un principio elemental, el trato respetuoso, el trato cordial, el trato de reconciliación. Ahí está el gran desafío. ¿Quién lo puede encabezar en el Estado de México? Eso que lo decidan los panistas mexiquenses. Pero ese es el desafío. Mira, está saliendo una literatura que habla de las grandes fallas de la democracia. La democracia parte de dos principios que difícilmente se dan. O sea, el primer principio es que tenemos una ciudadanía que va a votar con toda objetividad, después de un análisis sereno, y va a tomar una decisión. Eso desafortunadamente, aún en democracias consolidadas, por ejemplo el caso de Donald Trump, ¿cómo es posible que un hombre con esas limitaciones haya logrado el voto en Estados Unidos? O este esquema de los consejos electorales, ¿verdad? Que son al final de cuentas los que toman, porque son 2,5 millones que Hillary tuvo de más votos, pero fue derrotada por este esquema que tiene la Constitución de los Estados Unidos. Y el otro principio es que aspiren al cargo gente que correspondan a un perfil.
Y aquí es en donde en la democracia dicen yo quiero, yo quiero, yo quiero, sí, pero tú quieres para qué. ¿Encajas en el perfil? ¿Corresponde tu capacidad, tus aspiraciones, tu experiencia? Ese es un ejercicio de ética política elemental. Y desgraciadamente en la democracia levantan el dedo. Si fulanito llegó, ¿por qué no voy a llegar yo? Y entonces pues, resulta que tenemos aspirantes que, como bien decías un poco antes de la entrevista, pues mis respetos y le damos un abrazo, pero que no llegan al perfil, ¿verdad? Hay una anécdota muy famosa del torero Belmonte, cuando estaba en el paseillo y le gritó algo, maestro, ¿qué se le quiere para ser torero? Y se volvió a verlo y dice, parecerlo. Bueno, pues eso es elemental, eso es, o sea, tenemos que hacer ese ejercicio. Yo aspiro, sí, pero ¿correspondo al perfil? ¿Encajo en lo que el Estado requiere? Hoy gobernar es tremendamente difícil. O sea, estamos en una situación verdaderamente difícil. Yo admiro mucho a gente que se animan y decir, yo quiero, pero oye, mira, a veces es preferible decir, mira, no llegué, yo fui un político de medio pelo, he sido un político de medio pelo, pero la verdad es que cuando veo a gente que llegó a los cargos y la forma en que están gobernando, que digo, ay caray, pues yo creo que fue preferible que no hubiera llegado, porque hoy, como bien lo dice un autor, Moisés Naím, dice, hoy es más fácil de obtener el poder, más difícil de ejercerlo y más fácil de perderlo. Sí, porque también ahí hay otra cosa de que la ciudadanía dice los políticos o los políticos y los partidos no venimos de Marte, correspondemos a una sociedad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en muchos estados a gente que fueron cómplices de otros gobiernos e hicieron grandes negocios y ahora exigen, ¿verdad? Cárcel, pero no es un afán justiciero, es casi, casi como diciendo, este hizo cosas malas y no me invitó, o no formé parte. Entonces, que los castiguen, que eso está surgiendo un morbo, que me preocupa mucho. Qué bueno que se acabe la impunidad, desde luego. Qué bueno que se aplique la ley, qué bueno que haya señalamientos y se proceda en consecuencia. Pero yo sí veo mucho sabor a venganza, a revancha, y eso creo que nos está envenenando. Pues mira, que piensen en las siguientes generaciones. El ciudadano, pues, podemos hablar de que ya es un adulto o tiene una familia, y yo creo que el mínimo deber de cada generación es mejorar la sociedad en la que le toca vivir. Es el mínimo deber. O sea, nuestros padres nos dejan un México mejor que el que ellos recibieron. Yo creo que sí. ¿Le dejaremos nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, un México mejor que el que nosotros recibimos? Tengo serias dudas. O sea, yo creo que hay muchas amenazas en el horizonte. Entonces, asumir responsablemente el deber de ser ciudadano. Eso es urgentísimo en México y el Estado de México, todo el mundo tiene los ojos puestos para ver qué va a suceder en el próximo año. Entonces, esa sería mi invitación, ¿verdad? A asumir la política como un deber elemental, como un deber sine qua non, porque si eso no se hace, vamos a seguir descomponiéndonos gravemente y que podamos decirle a nuestros hijos, ahí te dejo este país y yo lo recibí y ahí te lo dejo con un mejor nivel de seguridad, un mejor nivel de acceso a la educación y de acceso al trabajo y con niveles de salud, ¿verdad? Ese es el gran reto que tenemos enfrente y que tenemos que asumirlo.